Amigos, estamos en la continuidad de esta serie breve que hemos titulado Apocalipsis en la Catedral con respecto a los insucesos de estos últimos días relacionados con el incendio de la Catedral Gótica de Notre Dame en la ciudad de París. En esta preciosa Semana Santa, pues hemos tenido ese insuceso que esto ha generado todo una especie de revolcón a nivel de la opinión crítica mundial. Se tratan de 856 años de historia y de cultura. Y cuando estamos hablando de la Catedral de Notre Dame, estamos hablando de uno de los elementos pivotales de la cultura europea en Francia y de la cultura a nivel del mundo. En la catedral o a la Catedral de Notre Dame o Catedral de Nuestra Señora de París, acuden alrededor de 13 millones de personas en el mundo. Nada más, esa es la entrada de turistas que tiene la catedral y por ende la ciudad de París, razón por la cual tenemos que decir que elementos como la Torre Eiffel, los Campos Elíseos, la Academia, la Catedral de Notre Dame de París, pues es un elemento de notoria importancia. Y pues naturalmente el mundo se iba a convulsionar frente a este insuceso del incendio de la Catedral de París. Nosotros no podemos olvidar que en la época de la Segunda Guerra Mundial, cuando fue un hecho inminente la invasión de Francia por parte de los nazis, por parte del imperialismo nazi de Adolfo Hitler, cuando el mariscal Lapetain vio que era un hecho indeclinable, inminente, la caída de Francia en manos de los nazis, para evitar que París fuera bombardeada, que fuera bombardeada la Torre Eiffel, que fueran bombardeados los Campos Elíseos, la universidad, la Academia de Francia, y también naturalmente la Catedral de Notre Dame. Inmediatamente lo que hizo el mariscal Lapetain fue entrar en el acuerdo para entregar París a fin de evitar todo este tipo de daños que serían inminentes para la cultura de Francia y para la cultura de Europa. Pero nuestra meditación se dirige exactamente al libro de Jeremías, el capítulo 7, en el versículo 4, donde la palabra divina dice: no fiéis en palabra de mentira diciendo, templo del Señor, templo del Señor, templo del Señor es este. A su vez, el apóstol Pablo, en la epístola a los Colosenses, en el capítulo 3, dice así, versículos 1 al versículo 4. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo en vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y como nosotros claramente podemos advertir, la inspirada pluma del profeta Jeremías y la inspirada pluma del apóstol Pablo tienen unas notas
de riquísima, de intensa sabiduría en estas palabras, porque ellas nos están mostrando un derrotero. Y es que el derrotero espiritual real no muestra o no genera una marcación hacia santuarios o hacia templos ceremoniosos, pomposos del mundo, como sería la Catedral de Santa Sofía, cuando la Catedral de Santa Sofía se hallaba en manos de los cristianos ortodoxos, o como sería la Catedral de San Pedro, o la Catedral de Reims, o de Amiens, o la Catedral de París, ahora siniestrada con esta adversidad, sino que nuestra mirada tiene que estar puesta única y exclusivamente en Cristo Jesús. Recordamos para el caso concreto de Bogotá, como años atrás, en los periodos de Semana Santa, los fieles del romanismo ponían su mirada era en la peregrinación a Monserrate, y las personas subían incluso de rodillas. Todavía esta práctica existe en nuestro medio, aunque ya no es tan fuerte, ¿no? Porque las prácticas nuestras no son tan fuertes, tan arraigadas como por ejemplo las prácticas de los mexicanos en sus famosas peregrinaciones religiosas a la Catedral de la Virgen de Guadalupe en México. Pero de todas maneras se trataba de costumbres muy arraigadas, y las personas, haciendo una maceración penitencialista, subían de rodillas hasta el santuario de Monserrate, con el propósito de lograr de esa manera, de parte de Dios presuntamente, iban a lograr beneficios o pagar votos, pagar promesas, o de una u otra manera merecer por esa vía el perdón de pecados o cosas por el estilo, porque la tendencia era marcadamente romanista y penitencialista, pero no cristiana, sino que la mirada debe estar puesta arriba en Cristo Jesús, en todo el sentido de la palabra. Nosotros no podemos tampoco olvidar que la construcción de todas estas catedrales en Europa tienen una historia, que va entrelazada fielmente con toda la cadena del diezmo forzoso, lo que significó el desarrollo de una doctrina antibíblica como es el diezmo forzoso, en la cual la iglesia interpuso el recurso del diezmo forzoso para una Europa, la Europa medieval, que era una Europa evidentemente agraria, feudal. Todo estaba basado exactamente en la producción agraria, en la producción ganadera, en la producción equina, y el poder era el poder exactamente de los señores feudales, los que tenían el dominio sobre las tierras, sobre las comarcas, y todas las personas eran tributarias a esos personajes. Incluso los señores obispos tenían rangos y privilegios de señores feudales, y cuando a sus requerimientos fiscales no podían cumplir los campesinos, porque se trataba de cargas eclesiásticas tributarias onerosas, muchas veces esos campesinos fueron ahorcados, y ahorcados porque no podían cumplir con esas tasaciones. Eso se pagaba con cárceles, con cepos. Eso se pagaba de una manera muy agobiante para esas humildes masas explotadas por los poderosos señores feudales, en este caso los señores obispos, que llegaban a regentar dominios sobre casi, por ejemplo, el 50% del territorio de Alemania, y lo mismo de Francia, de Inglaterra y de otras partes, porque los obispos vivían como verdaderos potentados, como verdaderos antiguos señores gobernadores del antiguo imperio romano,
vivían en un nivel de ostentación, en un nivel de fastuosidad realmente muy contrastante frente a lo que verdaderamente dice el Evangelio de lo que es la sencillez cristiana y la sencillez en que deben vivir los siervos de Dios. Pero lo cierto es que el diezmo y el diezmo forzoso contribuyó grandemente al poderío de la iglesia en una forma tal que la misma corona española, por ejemplo, llegó a exigir, como lo veremos en otras ocasiones cuando tratemos este tema, llegó a exigir tener parte del diezmo que la iglesia recibía, puesto que la iglesia se hacía muy poderosa económicamente con estos diezmos forzosos puestos sobre las espaldas de las muy explotadas masas campesinas de Francia, de España, de Inglaterra y de otras partes del mundo cristiano occidental de la época. Frente a esto, la Reforma Protestante descubrió en el texto sagrado, volvió a levantar, a poner en alto el estandarte de la doctrina evangélica del sacerdocio universal del creyente. Por esa doctrina del sacerdocio universal del creyente queda muy en claro que, como lo dice el apóstol Pedro, vosotros sois real sacerdocio, linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Quedó en claro entonces que cada creyente es igualmente un sacerdote delante de Dios, y como lo puso de presente el reformador Martín Lutero en sus célebres tratados escritos en el año de 1519, como por ejemplo el llamamiento a la nobleza cristiana de la nación alemana, el bautismo es la ordenación de cada creyente como sacerdote delante de Dios. Por lo tanto, eso significa que no se trata de una nación a semejanza del Antiguo Testamento, donde de un lado estaban los sacerdotes y los levitas, y del otro lado estaba el pueblo de Israel en su generalidad, sino que se trata de un reconocimiento mediante el cual cada creyente es igualmente un sacerdote delante de Dios. En posteriores videos podremos nosotros presentar más detalladamente esta doctrina preciosísima, porque eso significa que cada creyente tiene un llamado, cada creyente tiene igualmente un ministerio, unos dones y talentos dados por Dios, y con ellos es llamado a la vocación cristiana, al servicio. Y eso significa entonces que el pastorado, no el sacerdocio, sino el pastorado cristiano, es un ministerio más, solamente que es el ministerio de la autoridad por excelencia. Pero el pastor no es más que cualquier otro creyente. Tienes igualmente un hijo de Dios redimido por la sangre de Cristo y tiene audiencia en el tribunal del trono de la gracia igualmente que cualquier pastor. Eso significa que el más humilde creyente es igualmente hijo de Dios e instrumento de Dios que el más empinado o famoso pastor o ministro del Evangelio. Y los pastores son exactamente eso, pastores, pero no sacerdotes. Si son sacerdotes, lo son en el sentido en el que lo es cualquier otro creyente. Incluso esta verdad bíblica es tan grande que lo que dice allá en Mateo el capítulo 18 con toda claridad es que donde 2 o 3 estuvieren reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos, y por lo tanto allí hay iglesia. Bendito sea el santo nombre de Dios,
por esta apertura tan grande que se nos da en el pacto de la gracia, que es un pacto superior al antiguo pacto de la ley. Y de inmediato de nosotros debemos poner en conocimiento la falsedad del evangelio no antirromanista del neoevangelicismo. Como nosotros hemos de ver más adelante en este mismo video, la tendencia del neoevangelicismo con su modelo de evangelio psicodélico y el mucho antinomiano que no denuncia las tinieblas ni denuncia el pecado, es a irse a un no antirromanismo y más bien a una especie de neoecumenismo en el cual se reconsidera o se redefine a la iglesia romana como una especie de otra iglesia cristiana, haciéndonos en este caso de la vista gorda con la gravedad de los males y herejías y supersticiones y pecados de esa nefanda y de esa falsa institución. Todo nos da a entender que en los días de la iglesia cristiana antigua o iglesia primitiva, en los primeros 3 siglos de la era cristiana, la iglesia no construyó mayores templos, sino que se reunía preferentemente por las casas o villas campestres, y cuando usó o formó capillas, estas eran muy sencillas, como la de Dureiropos. El culto también era sencillo, aunque fervoroso y vivencial, nada ostentoso o ceremonioso, e incluso hacía cultos públicos y masivos en las catacumbas, en los aniversarios de los mártires de la iglesia primitiva. Esta era la gran realidad. Tan consciente estaba esto Jerónimo de Savonarola, el gran precursor de la Reforma protestante del siglo XVI. Él tan consciente estaba de esto en su periodo de vida y ministerio a fines del siglo XV, que llegó a decir lo siguiente: en la época de la iglesia antigua, los cálices eran de mala madera y los obispos de oro. Hoy los cálices son de oro y los obispos de mala madera. Luego, ya para la época de principios del siglo IV, todo cambió y el culto cristiano sufrió una polémica metamorfosis o transformación jerárquica y ceremonialista acelerada rumbo a la romanización con el constantinismo, es decir, con el fenómeno macrohistórico de la conversión de Constantino, que tuvo tantos efectos en la historia de la iglesia y de la civilización cristiana occidental desde principios del siglo IV, repito. En esa misma medida y en inversa proporción se incrementó el penitencialismo y se puso en retroceso las verdades evangélicas gloriosas de la justificación por gracia mediante la sola fe y el sacerdocio universal de los creyentes. La doctrina del penitencialismo contempla que por la vía del ejercicio de ciertas normas rigurosas estoicas, como incluso los azotes, los ayunos forzosos, prácticas u otras como peregrinaciones y otro tipo de obras señaladas en el listado del romanismo como obras
buenas, como obras de penitencia, la persona llega de una u otra manera a merecer de Dios, a merecer del cielo una gracia para salvación, para santificación. Esta es una doctrina completamente antibíblica, ya que no hay nada que la persona pueda hacer para merecer siquiera en parte la gracia de Dios. En el hombre no hay bondad ni hay habilidad ninguna para por sí mismo, de su propia iniciativa o injerencia, lograr o obtener algo de esta gracia, porque es una gracia que es de principio a fin, es completamente inmerecida, es más, es positivamente desmerecida. No la merecemos, pero la recibimos de Dios de pura gracia, como fue el caso concreto del ladrón arrepentido, a quien la tradición romanista reconoce como Dimas, quien no merecía en absoluto nada de esta gracia de Dios, al contrario, la desmerecía, pero con fe se volvió al Señor, una fe que fue obrada por el Espíritu de Dios en su vida, un llamamiento eficaz, y se vuelve entonces al Señor y le dice: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y el Señor, en su inmensísima misericordia, en su gracia abundante, de inmediato le respondió evangélicamente: hoy estarás conmigo en el paraíso, dándole de esa manera la gracia salvadora a este infeliz que era no toda una masa de crisis y de necesidad exhibida en aquel madero, en aquella cruz. En consecuencia, el penitencialismo enseña algo que la palabra de Dios no enseña, pero eso se intensificó con el constantinismo y la concesión de grandes edificios del antiguo imperio romano, los edificios de la justicia, que eran las basílicas, para construir templos suntuosos con cultos ceremoniosos. Este fue el fenómeno de la romanización de la iglesia. Y entonces ya surgen los cultos ceremoniosos preelaborados, los cultos artificiosos. El culto de la iglesia primitiva era sencillo y participativo. Todos hacían parte de él por el sacerdocio universal del creyente. Su ambiente era saturado de amor y reverencia, con muchos cantos y oraciones, sin investiduras sacerdotales o ceremonias artificiosas y retoques mundanales, y sin separación entre clérigos y laicos. Esto no lo había en la iglesia primitiva. Repito, allí tenía una centralidad la doctrina de la justificación por gracia mediante la sola fe, y también el sacerdocio universal de los creyentes, porque eso significaba que todos podían participar de una u otra manera, podían llevar una palabra divina, y el culto era circular. El neoevangelicismo, con sus templos y plataformas vistosas, multicolores y de sonidos e imágenes de alta tecnología, rumbo al multitudinarismo. En ese neoevangelicismo, repito, tenemos una resurrección del clericalismo hoy, con su nociva y antinovotestamentaria separación de clérigos o sacerdotes pastorales de un lado y laicos del otro lado. Es un culto piramidal, no circular, como era el culto cristiano del Nuevo Testamento. Y entonces tenemos allí un nuevo sacerdocio en forma implícita, donde están en la plataforma, donde están en las sillas de la plataforma, o en la estructuración de los instrumentos de la alabanza ruidosa, estridente. Allí está el grupo de la alabanza, allí están los ancianos, están los diáconos, están los pastores, los que pueden subir a la plataforma. Y si son los que pueden subir a la plataforma, entonces son el sacerdocio.
Y dependiente de este sacerdocio está el laicado, el pueblo, que depende de ellos. Cuando hay una dependencia, es porque hay un sacerdocio. En la iglesia romana, el laico depende del sacerdote, porque el sacerdote es el administrador de los sacramentos. Y los sacramentos son los medicamentos, son los lazos por medio de los cuales ese laico va siendo promovido progresivamente hacia la salvación. De una u otra manera, por esos medicamentos, la persona es rehabilitada, y al ser rehabilitada, la persona recibe la bondad de Dios para hacer obras meritorias, obras que merezcan el perdón, que merezcan la gracia de Dios. Entonces, la persona depende del sacerdote para todo. Los sacramentos son un monopolio del sacerdocio y dependen del sacerdote para las personas para poder recibir la gracia de Dios. Y cuando una persona comienza a depender de un pastor y la mirada a ponerla en el pastorado, a ponerla en la estructura de la iglesia, en el orden eclesiástico, la persona está poniendo su mirada en falso, porque no está poniendo la mirada en Cristo, sino de una u otra manera está poniendo la mirada en el hombre. ¿Y qué nos dice la Sagrada Escritura con tanta propiedad? La Sagrada Escritura con toda propiedad lo que nos dice es: ¿por qué ponéis la mirada en nosotros como si por nosotros hubiéramos podido sanar a aquel hombre? Jesús de Nazaret ha sido el que ha sanado a este hombre, lo dice el apóstol Pedro en Hechos, en el capítulo 4. Y entonces allí lo que se está creando hoy es nocivamente un sacerdocio, porque hay un culto piramidal, no circular, como era el culto cristiano del Nuevo Testamento. La pregunta entonces es esta: ¿qué era lo que la reforma protestante o evangélica le endilgaba a Roma, si hoy con el neoevangelicismo se está haciendo exactamente lo mismo? Y queremos finalmente, mis estimados hermanos, anunciar que denunciamos la falsedad de los documentos Declaración Conjunta de 1994 y el Don de la Salvación de 1997, firmados por un grupo de notables del neoevangelicismo norteamericano con Roma, y los denunciamos porque son documentos contradictorios, y más que contradictorios, claramente antibíblicos. Es decir, que van contra la doctrina y ética enseñada por la Biblia, la palabra de Dios, ya que lo que la palabra del Señor más exactamente nos dice es que no participemos en las obras de las tinieblas, sino que antes bien las reprendamos. Y al estar en esa unión fornicaria con la iglesia romana, la iglesia del Señor hoy está siendo copartícipe de las obras de las tinieblas de esa institución del error. El culto del neoevangelicismo persigue en aras del multitudinarismo, no de un evangelicismo bíblico, megatemplos ostentosos con modelos neomundanales mezclados con grupos musicales estridentes de música pop, salsa, rock, etcétera, sin el verdadero sentido de la alabanza cristiana bíblica, la neopaganización de la iglesia, como si el lema fuera: mundanalicemos la iglesia para atraer el mundo a Cristo, aunque el efecto de esta maquiavélica fórmula es contraproducente. Volvamos entonces finalmente a las claras sentencias del profeta Jeremías, cuando dice así: no fiéis en palabras de mentira diciendo: templo del Señor, templo del Señor, templo del Señor es este.
Y volvamos también a las palabras del apóstol Pablo, que dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Mis estimados hermanos, nuestra mirada debe estar puesta en Cristo por la fe, mirando hacia arriba, hacia los cielos, esperando su gloriosa y santa venida. No debe estar puesta en templos, no debe estar puesta en pastores, en ceremonias, en líderes. En eso no debe estar puesta nuestra mirada, sino que nuestra mirada debe estar puesta solamente en Cristo Jesús. Cuando miramos un templo como si fuera el lugar donde allí está Dios, y creamos una dualidad entre Dios y nuestro hogar, Dios y nuestro taller, la doctrina del sacerdocio universal del creyente nos habla del reino de Cristo, de la soberanía de Dios, que significa que en todo lugar donde está el creyente, allí puede ejercer y ejerce igualmente su sacerdocio, porque en todo lugar donde vive y se desempeña está el reino de Dios. Y por lo tanto mi casa está en el reino de Dios, como lo es el templo, como lo es la capilla. Y no es más santa la capilla que mi casa. Y por lo tanto en mi casa se debe vivir el reino de Dios y el señorío de Cristo. Amados hermanos, que el Señor les bendiga ricamente. Esperamos serles de bendición con estos videos, y ya seguiremos en otra serie mostrando muchas irregularidades. Muchas gracias por ponernos atención en esta serie de Apocalipsis en la Catedral. Que Dios les bendiga en esta Semana Santa y en todo este resto de año.